Bueno, muy buenas tardes. ¿Está apagado? ¿Me escucho? No hay audio, ¿eh? Sí. ¿Y están grabando? Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes, siendo las 2:38 horas del día 4 de mayo. De 2017, con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada Marisela Torres Hernández sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Diputada Marisela Torres Hernández presente. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Diputada Carmen Rocío González. Presente. Diputada Maribel Hernández Martínez. Ausente. Se informa, Presidenta, que están 4 de los 5 integrantes de la comisión, por lo tanto, existe quórum. Muchas gracias. Verificando en comunidad, todos los acuerdos que se tomen en esta comisión tendrán la plena validez. Una vez instalado el quórum, ponemos a consideración lo que viene siendo el orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número 2, lectura y aprobación en su caso de la orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Número 4, aprobación en su caso de los dictámenes que recaen en las siguientes iniciativas. Número 1, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, por medio de la cual propone que no sea requisito indispensable para la contratación de personas alguna la carta de no antecedentes penales, con excepción de aquellos que sean candidatos para ocupar cargos relacionados con la seguridad pública y o que por su designación vayan a ocupar un puesto dentro del Estado mexicano. Iniciadora diputada Cristal Tobar Aragón, Partido PRD. Número 2. Iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual proponen adicionar una fracción del artículo 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua a efecto de excluir de responsabilidad penal en el delito de aborto por la causa... Ahora sí me escuchan. Sí. Por la causa de malformación genética o congénita. Iniciadores, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Análisis de las siguientes iniciativas. Iniciativa con carácter de decreto. Bueno, esta nos vamos a dejar para la siguiente reunión de Comisión de Justicia. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en los decretos que antes mencionamos. Muy bien. Una debido a lo anterior, solicito a la diputada secretaria someta a consideración de los diputados la orden del día antes de ir. Se pregunta si se aprueba el orden del día leído por la presidenta de la comisión. Sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. De acuerdo. Aprobado. Muchas gracias. Entonces entremos en lo que vienen siendo los decretos de los puntos que manifestamos hace un momento. Y andaba bien de la garganta y otra vez. Entonces, iniciamos con el de la carta de no antecedentes penales. Con la vez anterior que tuvimos la Comisión de Justicia, gracias, se votaron ambos decretos en sentido negativo. Entonces, ahorita vamos a leer cómo viene redactado ya el decreto para que sea votado. ¿Les parece si lo ubicamos lo que viene siendo los antecedentes y damos lectura en sí a lo que viene siendo el decreto? Sí. ¿Que le dé lectura? Antecedentes. Los antecedentes no lo leemos, nos vamos a lo que viene siendo el decreto. ¿Pero quién lo lee? A mí me gustaría que revisáramos las consideraciones, nada más porque tengo algunas dudas que a lo mejor pues hay unas palabras que me encontraba ahí medio de lenguaje que también nos los hicieron llegar ahorita por la mañana, ya no hubo oportunidad de leerlos por el tema de la sesión del Congreso, no hubo oportunidad de darles una revisada cómo quedó. Y en la página 9 hablan del derecho de la disyuntiva que se da entre el derecho a la discapacidad y el de autodeterminación, nada más que me definirá bien. Pero estás hablando de la del aborto. Sí. Estamos ahorita con el anterior, con el de Es que ese no lo antecedentes. tengo impreso ni apenas me lo mandaron. Sí, no lo he revisado. ¿Lo leemos? ¿Leemos Sí. las consideraciones? ¿Me podrían pasar una copia de eso? Claro que sí. Pero, no, 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 ¿Qué quieres?
Bueno, vamos a dar lectura a lo que son las consideraciones de la Carta de No Antecedentes Penales. El Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, bueno, vamos al punto número 3, donde ya iniciamos. Es de resaltar que la iniciadora hizo llegar un oficio emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde emite una recomendación de decreto respecto mencionado, que debemos buscar un justo equilibrio entre el derecho a un trabajo y a una verdadera reinserción a la sociedad, para aquella persona que cuente con un antecedente de índole penal y los intereses de quienes generan las fuentes de empleo. Y para ello, la Comisión Estatal sugiere, entre otras propuestas, un sistema de permanencia para ciertos delitos y una reserva provisional de la información del antecedente sujeto a determinadas condiciones, así como la posibilidad de reactivar el antecedente. Sin embargo, y utilizando estos mismos argumentos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay que tomar en cuenta que en nuestro régimen normativo estatal ya existe un mecanismo que podría abordar este equilibrio al que han hecho mención entre el derecho al trabajo y los intereses de quienes generan las fuentes. Y esto lo podemos consultar en la Ley de Ejecución de Penas, en su título 9 enunciado del Certificado de Antecedentes Penales, disposición que cuenta con varios capítulos, en donde para efectos de ilustración el propio artículo 174 menciona: al otorgarse cualquiera de los beneficios previstos en esta ley o determinarse la libertad definitiva de oficio o a petición de parte, el Consejo emitirá un informe al Patronato de Reinserción Social conteniendo un estudio para demostrar que la persona puesta en libertad se encuentra en posibilidad de ser reinsertado a la vida en sociedad. En base a este estudio, el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social podrá conceder el beneficio al liberado solicitando a la Fiscalía se reserve la información del antecedente penal en el certificado de antecedentes penales para efectos empresariales. En este sentido, el alcance de este beneficio es la recomendación de reserva de informe del antecedente penal en el certificado de antecedentes, que solo operará para efectos empresariales. Dichas disposiciones legales cuentan con todo un sistema de prestaciones periódicas, forma, condiciones, valoración, seguimiento, post-penitenciario, continuidad a la reserva de la información, plazos de cumplimiento, solicitudes de reserva e incluso establece un recurso de revisión a favor de quien se sienta agraviado. Es decir, como podemos apreciar en nuestro estado, existe este mecanismo si es o no el adecuado para lograr ese sano equilibrio, o si estamos o no de acuerdo con este sistema. No correspondería en este momento debatirlo. Hay que recordar que la iniciadora propone un acuerdo para que no se solicite como requisito indispensable para la contratación de persona alguna el certificado de no antecedentes penales, y no una reforma integral al sistema postpenitenciario, siendo dos cuestiones que, si bien temáticamente podrían estar conectadas, lo cierto es que son dos cosas completamente diferentes. Una sería exhortar a los empresarios y otra muy distinta, cambiar nuestro sistema post-penitenciario, cuando aquí lo que se está proponiendo por la iniciadora es exhortar a los empleadores. También consideramos que el antecedente penal por sí mismo no es violatorio de la Constitución de los Derechos Humanos, como lo menciona la iniciativa, en virtud de los motivos y fundamentos que expresan la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el Pleno del 22º Circuito de la 10ª época y que a la letra menciona. Artículo 1. Último párrafo constitucional prevé: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el diverso 18 segundo párrafo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos deriva que el fin último del sistema penitenciario mexicano es lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir. Por su parte, el artículo 124 bis del Código Penal para el Estado de Querétaro
Dispone que los antecedentes penales prescriben en un plazo al igual que la pena de prisión impuesta, sin que pueda ser menor de 3 años, el cual, por lo general, correrá a partir de que cause ejecutoria la sentencia, y en su penúltimo párrafo puntualiza que no prescribirán los antecedentes penales derivados de los procesos seguidos por delitos graves. Ahora bien, esta excepción cumple con los principios constitucionales de racionalidad y proporcionalidad jurídica y por ende no contraviene los citados artículos primero, último párrafo y 18, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la medida que el privilegio, el interés público que justifica que la sociedad tenga noticia en todo lugar y tiempo de la conducta anterior del reo por encima de sus intereses individuales, de no quedar estigmatizado por su conducta. De ahí que podríamos tener cualquier tipo de debate. Sin embargo, consideramos que el antecedente penal per se no ser violatorio a la Constitución y derechos humanos. Ahora bien, respecto al citado acuerdo, es decir, a la iniciativa, es necesario reiterar el contenido de la solicitud misma, que establece como propuesta de punto de acuerdo lo siguiente: consistente en que no se solicite como requisito indispensable para la contratación de persona alguna el certificado de no antecedentes penales, y enuncia ciertas excepciones. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, esta es la parte más importante, porque habríamos de exhortar a los empleadores. Sin embargo, hay 6 reflexiones significativas a considerar. La primera es que si exhortamos a los empresarios, este podría ser el mecanismo adecuado para lograr el impacto deseado. Perdón, no podría ser el mecanismo adecuado para lograr el impacto deseado. Segunda, ¿cuál sería el mecanismo para exhortar a los empresarios? Y al no exponer alguna propuesta, se podría estar violentando el segundo eje central del artículo 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo a la propuesta de solución al inconveniente expuesto. Es decir, si bien plantea un acuerdo para que no se solicite la carta, no especifica el mecanismo o impacto presupuestario para lograr atender el problema planteado. Tercera, los empresarios tienen el derecho a saber a quién están contratando, sin violentar las disposiciones laborales. Cuarta, se está requiriendo un acuerdo y no un decreto, como podría entenderse de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para modificar integralmente el sistema postpenitenciario. Quinta, como se menciona anteriormente, el antecedente penal por sí mismo no es violatorio de la Constitución o los derechos humanos, en la medida que privilegia el interés público que justifica que la sociedad tenga noticia en todo lugar y tiempo de la conducta anterior del reo por encima de su interés individual. De no quedar estigmatizado por su conducta. Sexta, un sistema legal ya contempla un mecanismo de tratamiento postpenitenciario que podría estar guardado este equilibrio al que se ha estado haciendo mención. En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Justicia somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con carácter de decreto. Ahora sí, vamos al acuerdo. Único. No es de aprobarse la iniciativa con carácter de acuerdo presentada de la 65ª legislatura por la diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, a través de la cual propone no se solicite como requisito indispensable para la contratación de persona alguna de no antecedentes penales, con excepción de aquellos que sean candidatos para ocupar cargos relacionados con la seguridad pública y o por su designación vayan a ocupar puestos dentro del Estado mexicano, por los argumentos antes vertidos y por no satisfacer los requisitos del artículo 76 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Grupo del Poder Legislativo. Así es como viene el dictamen Adelante. Nada más ahí en la fracción quinta de los considerandos, ahí donde nos proponen 5 acuerdos. Hay el que lo mencionan como tercera y
los empresarios tienen derecho a saber, pero no es solo los empresarios. A mí me gustaría que a lo mejor yo, aún y cuando no fuera empresaria, quisiera saber si alguna persona tiene un derecho o tiene algún antecedente penal por cualquier cuestión, yo lo podría solicitar. Es derecho a acceso a la información. O sea, no es por vigilancia, pero si yo por cualquier motivo, a lo mejor una investigación, yo quisiera saber si cierta persona tiene, lo puedo preguntar por supuesto, porque es mi derecho a acceder a la información que resguarda cualquier ente público. Entonces me gustaría que lo dejáramos como, en este caso yo entiendo que se refiere a los contratantes, sí le dejáramos la parte de empresarios, pero que utilizáramos no el derecho al saber, sino el derecho de acceso a la información pública, que además es un derecho humano. Que le pudiéramos poner esto para que quede muy claro que es un derecho, el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Entonces los empresarios tienen ese derecho de accesar a la información en el caso de la gente que la contrata. Nada más, a lo mejor quisiéramos esa precisión, entendiendo que la I es un derecho humano. ¿Algún comentario de mesa técnica al respecto? Eso sería. No, en mi parte no. ¿Algún comentario al respecto de la clase de diputada? Ninguno. Entonces, ¿qué modificarían el...? Ahí en tercer lugar, empezamos el derecho a saber, el derecho de acceso a la información. Sí, pero se tiene que modificar lo que ya se tenía preparado. No, esa parte es así. Entonces, ¿sigue quedando pendiente? No, lo votamos de una vez, ¿no? Nada más que Nada más se con cambie esa esa pequeña parte, modificación. ¿Lo votamos de una vez? Bueno, se pregunta quién está de acuerdo en el dictamen con la modificación que propone la diputada González. Los que están de acuerdo, sin igual se manifestarlo de la manera acostumbrada. Todos de acuerdo, los cuatro. Muy bien. Los cuatro integrantes presentes. Entonces pasemos al siguiente, que viene siendo el de, nos está hablando sobre el aborto. Sí, tú también. Pues si tienes una voz muy fuerte. Ahí el diputado me va a ver las consideraciones. No te quieres acabar con esto. ¿Me lo voy a dejar todo? Las consideraciones nada más. Ok, consideraciones. Número 1. Honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, así como el 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Número 2. El tema del aborto, en el caso que nos ocupa, el de las excluyentes de responsabilidad respecto a dicho tipo penal, no son tópicos sencillos de abordar. Estamos ciertos, los integrantes de esta comisión de dictamen legislativo, que de acuerdo con nuestro marco constitucional local, existe la protección de la vida desde el momento de su concepción, por lo que partiendo de dicha base es que comenzamos el análisis de la iniciativa de mérito. De acuerdo con diversos estudios, de cada 100 nacimientos en nuestro país, 2 o 3 recién nacidos vivos presentan malformaciones congénitas. Sobre este universo es que nos centramos en la propuesta en estudio. Pero dichas malformaciones no son detectables en todos los casos, lo que disminuye la posibilidad de acceder a la excluyente de la responsabilidad. Analizando de manera comparada la legislación nacional, es que encontramos en otras entidades federativas porciones normativas como las de Puebla o Oaxaca que establecen dichas excluyentes en caso de que presente causas eugenésicas graves o juicios de 2 peritos. La redacción que se propone en la iniciativa en estudio es similar a la que existe en Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Coahuila, Colima, Veracruz o Yucatán. Sin embargo, se aproxima más a la que establece el Distrito Federal al señalar que se considera excluyente de responsabilidad del aborto
cuando a juicio de 2 médicos especialistas existe razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite de poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada. Número 3. Ahora bien, los integrantes de esta comisión de dictamen encontramos improcedente la propuesta en estudio, dado que más allá de argumento que la Constitución Política del Estado de Chihuahua establece la protección de la vida desde el momento mismo de la concepción, lo que de primera instancia eliminaría cualquier posibilidad de establecer la excluyente de responsabilidad que se plantea. Encontramos que la propuesta alberga una contradicción intrínseca. Si se analiza la procedencia de la excluyente de responsabilidad que se propone, donde el requisito fundamental que debe colmarse es que las alteraciones genéticas y congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, lo que daría lugar a que se produjera la muerte del producto. Dicho de otra forma, la justificación para privar de la vida al producto de la concepción, en este caso sería porque éste podría morir dadas sus características, lo que llevaría a justificar su muerte quirúrgica porque de todas formas es probable que muera. Tales razonamientos para justificar el llamado aborto eugenésico podría llegar al extremo argumentativo de que se aborta porque son seres humanos que se consideran pudieran representar una carga para nuestra sociedad. Además, en los términos que se propone la reforma, debemos señalar que resulta cuando menos preocupante que la ley de la atribución discrecional a un médico que puede o no tener el grado de especialización necesario y opinar si ciertas deficiencias físicas o mentales permiten o no la existencia de un ser humano. Número 4. Más allá de los argumentos que se hayan vertido con motivo del derecho a la vida, a la igualdad o a la autodeterminación, encontramos que existe un aspecto de un derecho humano que no se ha introducido en los debates que se han generado alrededor del llamado aborto eugenésico, que es precisamente el tema de la discapacidad y los derechos que tutelan a las personas que la padecen. Ya que de aprobar una norma en el sentido que se propone, estaríamos permitiendo que nuestra legislación estableciera distinciones de relevancia jurídica en torno a lo que se entiende como un riesgo a nacer y vivir con una discapacidad, llegando al presupuesto por circunstancial de que sea preferible sacrificar la vida de una persona que tendrá una discapacidad en vez de garantizarle como sociedad un espacio de desarrollo e inclusión. A su vez, existe la posibilidad de que los médicos pudiesen equivocar su diagnóstico y privar de la vida al producto de la concepción por sus características, lo que sí sería discriminatorio o abriría la puerta para privarlo legalmente de la vida. Es por lo anterior que resulta una aparente colisión entre los derechos de las personas con discapacidad versus el derecho de la autodeterminación. Sin embargo, en esta aparente confrontación de leyes tenemos que una podría ser inconstitucional en virtud de estos tintes discriminatorios, y cuando una norma es discriminatoria no puede realizarse una interpretación conforme, pues la existencia jurídica de su redacción continuará siendo aplicable. Pese a ser discriminatoria y contradictoria al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las obligaciones internacionales contraídas con México, tal como lo menciona la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que con la finalidad de no llegar a este extremo debemos cumplir con nuestra obligación parlamentaria positiva de configurar textos normativos evitando cualquier forma de discriminación. En esta tesitura podemos encontrar el criterio asumido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que el legislador debe cuidar de la terminología empleada en la formulación de leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación con base en algunas categorías sospechosas. Lo que ocurriría en el caso que nos ocupa, ya que lo que se propone es crear una categoría especial en base a sus características físicas para despenalizar el aborto en el caso de alteraciones genéticas o congénitas. Esto es justificar el privar de la vida a alguien por la discapacidad que se prevé pudiera sufrir al nacer.
lo que traería aparejado la posibilidad de crear una norma con tintes discriminatorios, contraviniendo la obligación legislativa de crear textos legales que eviten la discriminación. Ahora bien, de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se debe garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Lo anterior se encuentra vulnerada precisamente con este tipo de normas que en primera instancia niegan el acceso a la vida para dichas personas. Número 5. En relación con lo anterior, nuestra postura es la de defensa de la vida, de darle la oportunidad al bebé de crecer y desarrollarse. Recordemos que los médicos podrían estar equivocados y estaríamos privando de la vida a un ser humano. Es por ello que hacemos una tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la novena época con número de registro 1878-17 bajo la voz Derecho a la vida del producto, la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. Y menciona lo siguiente: si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4 y 123, apartado A, fracciones 5, 15 y apartado B, fracciones 11, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos y dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, respectivamente es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y por ende la tutela del producto de la concepción, en tanto que este es una manifestación de aquella independientemente del proceso biológico en el que se encuentre, y por otro que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia norma fundamental. Se desprende que establecen el primero la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento, y el segundo la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como del estudio de los códigos penal federal y penal para el Distrito Federal y los códigos civil federal y civil para el Distrito Federal. Se advierte que prevé la protección del bien jurídico de la vida humana en el pleno de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario. Se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales. Número 6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que no es factible la aprobación de la reforma que se propone, por contravenir nuestro marco constitucional local, al ir en contra de los derechos humanos de las personas con discapacidad, al generar categorías especiales en base a sus características físicas en virtud de su posible estado de discapacidad, y al ir en contra de la vida. Número 7. En mérito a las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Justicia somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con carácter de acuerdo. Único. No es de aprobarse la iniciativa con carácter decreto, presentada en la 64ª legislatura por la entonces diputada América Victoria Aguilar Gil y Héctor Hugo Amitia Corral, integrantes del Partido del Trabajo, misma que fue retomada en la actual 65ª legislatura por el diputado Rubén Aguilar Jiménez, por medio de la cual se propone reformar la fracción cuarta del artículo 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente dictamen. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría por los efectos legales correspondientes, dada en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 4 días del mes de mayo del año 2017. Así lo aprobó la Comisión de Justicia en reunión en fecha 4 de mayo del 2017. Integrantes: diputada Laura Mónica Marín Franco, presidenta; diputada Marisela Torres, secretaria; diputado Gustavo Alfaro Tiveros, vocal; diputada Carmen Rocío González Alonso, vocal; diputada Maribel Hernández Martínez, vocal. ¿Cuánto, presidenta? Muchas gracias. Entonces entramos en debate sobre esta
Sí, nada más preguntarles, el derecho a autodeterminación es de que pues, cada país, estado X, haga su propia, pues, sus propias leyes o decida qué pasa. ¿En dónde se contraviene con el derecho a las personas con discapacidad? Más o menos? A ver si estoy en lo correcto. Lo que pasa es que el debate es en el derecho de autodeterminación que tiene la persona sobre su cuerpo versus derecho de la vida. Y hay otros derechos que han puesto en debate en torno a este tema, que incluso se ha visto en tribunales federales. Es decir, hay una serie de derechos que se han... que se contraponen con el derecho a la vida, que de alguna manera es el derecho que debe de estar o está por encima de cualquier otro derecho. Digo, desde mi punto de vista sí tendría que ser, salvo los pensamientos que muy respetable tengan algunas personas. Yo creo que aún y cuando pueda haber el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ese debería estar por debajo del derecho a la vida. Aún y cuando... Sí, pero es que no entiendo esa parte de la autodeterminación a que se refieren en el dictamen. Entonces, nada, es esa parte, o sea, porque dicen es el derecho de las personas con discapacidad versus este derecho. Es ahí donde no me queda claro. Sí, lo que pasa es que hay muchos derechos que se han puesto sobre la mesa en el debate. En este caso en específico era esa autodeterminación que tiene la mujer sobre su cuerpo versus los derechos con discapacidad, que no se ha visto, por eso dice se podría contraponer, no se establece que se contraponga, simplemente se pone sobre la mesa el debate de esos dos derechos, porque si encontramos a las personas con discapacidad de proveerles una mejor vida, y por el otro lado estamos dando la opción de que pudieran acabar desde la constitución. Eso es lo que nos había puesto sobre la mesa. Diputadas, si me permiten, como parte del equipo de los asesores del Partido del Trabajo me gustaría hacer una intervención. De inicio, creo que las consideraciones no contemplan lo que nosotros estábamos tratando de decir dentro de la exposición de motivos. Nunca se habló de personas con discapacidad, ni de que eran un peso para la sociedad, ni de que era un aborto eugenésico, ni para nada. Estamos a favor de la vida, estamos a favor de los derechos de las personas con discapacidad, a favor de la inclusión de las personas con discapacidad y de toda la gama de derechos a los que ellos deben de tener acceso por la legislación internacional y la legislación local, para que puedan verdaderamente ser inclusiva una sociedad para asistirlos. Creo que están poniendo palabras en una interpretación que no es el espíritu de los iniciadores. En este caso se hablaba del aborto o de quitar de responsabilidad penal a una mujer a la que le dijeran, ¿sabes qué? Tu bebé no tiene cerebro, o el corazón y los pulmones, o sea, tiene una serie de problemas ya de formación que no va a tener una vida a los 9 meses. Ese era el objetivo, o sea, que la mujer tuviera la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo continúo mi embarazo y a lo mejor con el cordón umbilical le puedo ayudar a otro bebé o puedo hacer esto. Incluso hubo un caso de una mujer recientemente que salió en medios que ella dijo, yo continúo mi embarazo porque es mi decisión y porque yo quiero hacerlo. Y llevó un embarazo de 9 meses con todas las implicaciones físicas y psicológicas que ello implicaba. Y dijo, los órganos que puedan utilizar de mi bebé, que den vida a otro bebé. Pero si yo como mujer llevo la carga psicológica de decir, mi bebé no va a tener vida a los 9 meses y puedo a lo mejor empezar un proceso psicosocial para, como una rehabilitación, porque hay muchos bebés que son, o sea, en ningún momento, y eso quiero que quede muy claro, fue en contra de las personas con discapacidad. Aquí en la iniciativa se habla sobre mal congénito, no especifican en sí lo que ustedes están mencionando. Las personas con discapacidad entran dentro de este marco. Y aparte, como ahorita se manifestó en lo que leyó el diputado,
los médicos pueden llegar a equivocarse. Entonces nosotros podemos estar privando de la vida a una persona porque dos médicos, como usted lo manifiestan, los profesionales, puedan decir que este bebé que viene en camino no tiene posibilidades de vivir. Pero también se ha dado ocasiones en que es erróneo lo que los médicos dicen. Así es de que, por lo tanto, y aparte, esta iniciativa ya fue determinada en negativo desde la reunión anterior, que es donde ustedes debieron de haberse presentado. No, diputada, en lo personal y como representante, no cuestiono la decisión de la comisión en este momento, pero sí me gustaría, porque no había tenido oportunidad de darle lectura a las consideraciones, ciertos cambios que son interpretaciones a lo que se planteó en la iniciativa. Es lo único que estaríamos solicitando en este momento. Sobre todo, o sea, no recuerdo todo el contexto que se estampa dentro de las consideraciones, pero en definitiva no consideramos que sean una carga social las personas con discapacidad. Lo que pasa es que no hablaron, es que no nos podemos quedar ahí solo en la propuesta, y ustedes definieron por causal de malformaciones genéticas o congénitas. Cuando nosotros platicábamos y hicimos alguna investigación y preguntamos, mi hermana es enfermera y ella también me comentaba, y creo que también lo dijeron en la mesa, que una malformación congénita o malformación genética puede ser el color de ojos. Entonces, si ustedes no especificaron en cuáles casos específicamente estaban proponiendo, porque no lo proponen, salvo ahorita que lo estás platicando, licenciado, para nosotros entran todos, y entraría el síndrome de Down, la espina bífida, el labio leporino, cuestiones de retraso mental. Entonces para nosotros lo pusimos en todo un marco y determinamos que pues no podemos ser nosotros quienes decidamos si una persona vive o muere porque tiene una malformación genética. Creo que a lo mejor la naturaleza de la propuesta es como tú la describes, pero no está así plasmada. Permítame, yo creo que no estamos entendiendo bien lo que está diciendo la abogada. No está en contra del sentido. Ella lo único que dice es que se cuide un poquito más las consideraciones, porque en lo que aquí se expresa parece que es que todavía no termina. A lo que voy es que si finalmente hablan o manejamos el tema de discapacidad en el dictamen, para allá iba. Es precisamente cuando tú ya dejas vivir una persona y ese síndrome de Down, pues es una persona con una discapacidad, o sea, por eso se habla de la discapacidad, que después vamos a tener personas con discapacidad y pareciera que pudiéramos, por eso yo te decía ahorita, no nos quedemos solo en esa parte, lo que pasa después, porque si ahorita, así como está redactado, lo eliminamos, después vas a tener niños Down o bueno, muchísimas enfermedades que hay en ese sentido, labio leporino, o personas con alguna lesión en la médula y no pueden caminar, te generan niños y personas con discapacidad. Es hacia donde, por eso lo mencionan, que si de alguna manera lo dejamos, en un momento se nos convierten en personas con discapacidad, y pareciera que el sentido era mátenlos desde ahorita porque va a ser un problema. Así lo entendimos en lo que se generó en la mesa, pero digo, si hay algunas consideraciones, pues no, yo creo que a ver, abogada, estoy en lo correcto en lo que digo. Usted lo único que quiere es que suavicemos, o verdaderamente no se quede establecido algo como tan duro, como que se ve como que ustedes están en contra de las personas con discapacidad. No está en contra del sentido, nada más que se modifique un poco las consideraciones, y yo creo pues que en eso pues no perdemos nada, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que podríamos es agregar de que esto es el planteamiento de la comisión, más sin embargo los diputados en ningún momento manifestaron que estuvieran pensando en este sentido. Creo que sí se puede interpretar de esta manera, más no es la manera que yo lo quería ver. Claro, más o menos en ese sentido era la intervención de nosotros. Si bien es cierto las consideraciones, tal vez ese es el problema, que no aclara
qué parte de las consideraciones son atribuibles al iniciador y qué otra parte están en el debate internacional. Así es. Y Aclarar eso nada más. lo que hacemos o lo que se hace pues en el cuerpo del dictamen es abordar todos los tópicos que se dan de la iniciativa, de los debates, de los tratados, incluso de la jurisprudencia que existe. Lo que podemos hacer para aclarar este tema sí es establecer qué tópicos se manejan en la iniciativa para que no haya la confusión de que precisamente es la idea del iniciador, porque tampoco es la intención del proyecto. Incluso se transcribe en el proyecto que ustedes tienen en sus manos, se transcribe completamente, está transcrito la iniciativa. Muy bien, entonces estamos de acuerdo en eso, en que nada más se aclare en qué entra en su generalidad y qué es la particularidad que los iniciadores están manifestando. Para no entrar en ¿Sí? confusión. Muy bien. Entonces lo ponemos a consideración, por favor, para que ya quede. Sí, así con las consideraciones y con los cambios en los que si no se modifica el sentido, pues que participen, ¿verdad? Los abogados, los iniciadores, ¿están de acuerdo con los cambios, con la propuesta del dictamen presentado? Sí. ¿Sí? Los que estén a favor. 4 de los 4 integrantes presentes de la comisión aprobamos el dictamen. Muy bien, muchísimas gracias. Siendo las 3:19, damos por terminada esta comisión.